Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según de donde nos vean. La trampa trans. Hoy vamos a hablar de esta trampa, por qué quieren robarnos nuestros cuerpos. Un tema de actualidad aquí en España y en toda la región de Hispanoamérica. En todos los países van a ir de una o de otra forma aprobando distintas leyes trans. Y hoy tenemos primeramente a nuestro super invitado, Francisco José Contreras, que ya lo conocen todos nuestros amigos. Él es diputado nacional de Vox, pero bueno, es mucho más que eso. Ya lo conocen de otros muchos encuentros donde él ha intervenido. Realmente, bueno, fue famoso por defender cruz en mano a los mártires españoles del comunismo en el hemiciclo, conocido por sus inteligentes intervenciones, dando argumentos y dejando sin ello a sus contrincantes. Y Curro Contreras es mucho más también que eso. Es un intelectual de altísimo nivel, un verdadero ideólogo de esa nueva derecha, podríamos llamarla de alguna forma. Es un profesor escuchado e influyente por el peso y las convicciones de sus opiniones. Autor de muchos libros individuales y otros tantos colectivos. Y yo diría que es el ideólogo natural en España y un referente europeo de todo el movimiento de resistencia al neocomunismo y a la llamada nueva izquierda. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Francisco José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Pues nada, encantado de estar aquí a tu disposición para preguntas que quieras. Exactamente, pues bueno, entramos directamente en el tema, ¿no? La ley trans. Tú has sido el que ha preparado también todo el argumentario de Vox al respecto. ¿En qué momento está del trámite parlamentario esta nueva ley? Bueno, la ley ahora está, todavía no ha llegado al Congreso, en realidad, ¿no? No ha llegado al Congreso, aunque está previsto que llegue en las próximas semanas. El proyecto de ley está ya fijado, está terminado y va a llegar pronto. Bien, de hecho ha provocado entre el gobierno quizá unas diferencias de opinión, ¿no? Y por ahí tenemos cierta esperanza de que haya una brecha, ¿no? Entre los que proponen a favor o en contra, ¿no? Coméntanos algo de esto. Sí, se han hecho patentes fisuras en la coalición de gobierno, más concretamente entre el sector encabezado por Carmen Calvo y el encabezado por Irene Montero. Además, son de partidos distintos. Carmen Calvo es Partido Socialista, Irene Montero es Podemos, que si nos escucha en Hispanoamérica, pues es un partido de extrema izquierda, a la izquierda del socialismo, ¿no? Entonces, las posiciones que ellas representan se corresponden con los dos sectores del feminismo. El feminismo anda en guerra civil a propósito de este asunto, ¿no? Carmen Calvo representaría el feminismo de segunda ola, feminismo clásico, digamos, en tanto que Irene Montero representaría al feminismo de tercera ola o ideología de género. Y lo que caracteriza a la ideología de género es la sustitución del concepto de sexo, el sexo como categoría biológica, por el concepto de género. El género como constructo cultural, construcción cultural, o bien como vivencia subjetiva interna de la propia identidad sexual, que no tiene por qué corresponderse con el sexo biológico, ¿no? Una de las características de la ideología de género es que rechaza la binariedad, la bipartición de la humanidad en dos sexos y solo dos, ¿no? Porque, claro, la binariedad venía dada por la naturaleza. Ahora bien, si el sexo no es naturaleza sino cultura, mejor dicho, el género, porque ellos lo que proponen es sustituir o al menos reducir al mínimo la relevancia antropológica del sexo, para poner en su lugar el concepto de género. Y si el género es construcción cultural o vivencia personal, pues bien, entonces no se ve por qué tendría que haber solo dos, ¿no? Ellos tienden a esgrimir más bien el concepto de un espectro con muchas opciones intermedias posibles. Muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Porque claro, si el género es construcción cultural, no se ve por qué tendrían que ser solo dos, podría haber más. Exactamente. Pero bueno, hay otras razones. El enfrentamiento realmente es profundo y es filosóficamente interesante, porque en realidad la ideología de género supone la autodestrucción del feminismo.
la autodestrucción del Exacto. feminismo. Porque si Exactamente, como tal. no existe la mujer como categoría biológica, entonces ¿qué sentido tiene el feminismo? El feminismo se supone que es la defensa de la mujer. Eso es lo que dice Carmen Calvo, que en esta polémica lleva razón, por una vez y sin que sirva de precedente, ¿no? Tiene razón Carmen Calvo, es el fin del feminismo. Exactamente. Bueno, a ver si hay suerte y en esta divergencia que tiene el gobierno podemos sacar partido los que queremos defender al ser humano tal como es, ¿no? La verdad del hombre. Mira, coméntanos algo, si te parece, de los aspectos de esta ley trans española. Por ejemplo, los tramos de edad que contemplan para cambiarse de sexo en el documento de identidad, en el registro, etcétera, ¿no? De 12 a 14, de 14 a 16, en fin. Los tramos de edad. Bueno, vamos a ver. Yo diría que uno de los preceptos más importantes, hay muchas cosas muy perturbadoras, muy peligrosas en el proyecto de ley, pero uno de los artículos más peligrosos es el artículo 38.3, lo tengo aquí para poder citarlo textualmente. Antes, la exposición de motivos de la ley ha dicho que el derecho al cambio registral de sexo se basa en el principio del libre desarrollo de la personalidad, y el artículo 38.3 dice que en ningún caso podrá el derecho a la rectificación registral del sexo estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento. Claro, esto es la apoteosis de la ideología de género, la plasmación jurídica de la ideología de género, porque significa que basta la voluntad del sujeto para modificar ipso facto su inscripción registral de sexo, digamos, su sexo jurídico. No solo con decirlo. Solo con decirlo. Basta la voluntad, con un chasquido de dedos, uno pasa de ser hombre o mujer o viceversa ante la ley. Y no es necesario un diagnóstico médico, es decir, ni siquiera se presenta ya como la solución a un supuesto problema previo de disforia de género, ¿no? Ni tampoco hacen falta, en principio, terapias físicas de hormonación o de cirugía genital. Basta que yo diga que quiero ser Francisca en lugar de Francisco y el registro, la ley se tiene que hacer eco de mi deseo. Es la reducción de la naturaleza al deseo. Sí, las condiciones que pone son muy pocas, es ratificarse, sí. hacer un escrito o algo así, en fin. Claro. Y creo que después la posibilidad de cambiar registramiento de sexo ya estaba contemplada por la ley desde 2007, pero antes se condicionaba a un diagnóstico médico de disforia de género y a la recepción previa de hormonación, no cirugía genital, pero sí hormonación durante 2 años, quiero recordar. Ahora ya no se plantean requisitos médicos de ningún tipo y se abandona simplemente al deseo del sujeto. Pero lo más grave de todo, esto ya de por sí es grave, pero es que se extienda esa posibilidad a los menores de edad. Y ahí es donde encontramos en este mismo artículo 38.3 que las personas menores de 16 años y mayores de 14 podrán presentar la solicitud de cambio registral de sexo por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. Y en el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras, los que antes llamaban los padres, ¿verdad? En ese lenguaje arcaico, machista, se llamaban los padres. Eso te iba a preguntar. Las personas progenitoras, si no están de acuerdo, entonces, en caso de desacuerdo con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial que ampare al menor frente al criterio de sus padres. Eso para los de 14 a 16. Y después los de 12 a 14, las personas menores de 14 años y mayores de 12 podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo. Es decir, que esto ya dependerá del juez, porque después la disposición adicional primera, que modifica el artículo 26 de la Ley de Registro Civil, dice que el juez podrá solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias para acreditar la madurez del menor y la estabilidad de su voluntad de rectificar registralmente la mención a su sexo. Es decir, ya quedará a criterio del juez el pedir las pruebas
Investigarlas Esto me todas para parece una comprobar. locura. Por supuesto que es una auténtica locura. Es una locura porque es que aquí tendría que haber una presunción iure et de iure, es decir, una presunción frente a la que no se admite prueba en contrario, de que una persona de 12 años, un chico de 12 años, no, por supuesto, no tiene madurez para embarcarse en esa senda tremenda de la llamada transición al otro sexo, ¿no? Porque, claro, puede parecer una cosa baladí, lo de, bueno, que en el registro diga que soy hombre o soy mujer. Eso es lo que llaman transición jurídica. Ante la ley eres hombre o mujer. Pero la transición jurídica nunca se queda en eso. Va acompañada de otras transiciones, ¿eh? La transición social significa que ante la sociedad tú te presentas ya como perteneciente al otro sexo, te cambias el nombre, por ejemplo, y esta ley, por ejemplo, obliga a los colegios, en el entorno social de una persona. Bueno, claro, eso te iba a decir, que claro, el colegio como sabes, tiene, claro, en mi casa tenemos experiencia de eso y ya hemos tenido casos de niños, niñas, de niños que ahora visten de niña y que hay que hacerlo, claro. pero desde los 6 o 7 años, porque hay un protocolo, independientemente de la ley trans, hay un protocolo escolar que obliga, en la misma Junta de Andalucía y defendida por el Partido Popular, por supuesto, que ellos no van a ir en contra de este tipo de leyes. Sí, eso es la transición social. La transición social es presentarse ante la sociedad ya como perteneciente al sexo opuesto y hay de quien te lleve la contraria. Sea en el colegio, sea, hay que utilizar pronombres masculinos o femeninos, el sexo escogido por el sujeto, etc. Pero después sigue la transición farmacológica, ¿no? Que consiste, si no ha llegado a la pubertad, en bloquear la pubertad, y esto es verdaderamente canallesco, en mi opinión, porque impide precisamente la solución natural de la disforia de género. En caso de que haya disforia de género, que esto es algo que tendríamos que entrar también, no sé si vamos a tener tiempo, si actualmente asistimos a un boom de la transexualidad juvenil, en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, se ha multiplicado por 44 en 10 años. O sea, un incremento del 4.400% en 10 años. El número de adolescentes que piden la transición al otro sexo. Evidentemente, no son todos ellos casos auténticos de disforia de género. Aquí hay un fenómeno de imitación, de sugestión y de incitación, en que podemos entrar después, si tenemos tiempo, ¿no? Pero, ¿qué estaba diciendo? Sí, claro, los bloqueadores de la pubertad impiden que, en caso de que se trate de una verdadera disforia de género, esta sea curada de manera natural, porque lo que dicen especialistas en el asunto, por ejemplo, la doctora de Brassot, la doctora Michelle Crutella, es que un 70, 80, 90% de los casos de disforia de género, esta era superada precisamente en la pubertad, porque en la pubertad tu organismo se llena con la hormona de tu verdadero sexo biológico. El organismo del chico se llena de hormona masculina y el de la chica de hormona femenina. Y esa inundación hormonal curaba por sí misma la disforia de género, entendiendo por disforia de género la disconformidad con el propio sexo biológico, el hecho de, digamos, rechazar, es decir, un chico que está descontento con su cuerpo de chico y viceversa en el caso de la chica. Por cierto, la verdadera disforia de género se daba casi exclusivamente en chicos, ¿eh? En cambio, este nuevo fenómeno de lo que llaman en el mundo anglosajón la Rapid Onset Gender Dysphoria, es decir, la disforia de género rápidamente establecida, es decir, una chica que no tenía antecedentes de disforia en su infancia y que de pronto a los 13 años sale diciendo que quiere ser chico, eso es la ROT, la Rapid Onset Gender Dysphoria. Me estoy perdiendo el hilo, pero debe ser un fenómeno cultural y no físico, no médico, ¿no? Pero claro, en un 80-90% de los casos se curaba en la pubertad, pero ahora precisamente se bloquea la pubertad, con lo cual ya estás abocando a esa persona al camino doloroso y tremendo de la transición al otro sexo, cuando en un 80% de casos se hubiese podido superar la disforia simplemente dejando que la naturaleza actúe, inundando el organismo con la hormona del sexo al que se pertenece. Por cierto, ya termino, muchos de en los casos de verdadera disforia de género, que se da casi solo en chicos, el típico chico afeminado, que en su infancia querría ser niña, no está contento con su cuerpo de varón, llega a la pubertad, supera esa aversión a su cuerpo masculino, ya no desea ser chica, pero probablemente va a ser homosexual. Esto es muy interesante, porque significa que hay una conflictividad
objetiva entre homosexualidad y transexualidad. Y las filas de la transexualidad están creciendo. De personas que hubieran sido homosexuales se las está orientando hacia la transexualidad. Ellos tienen ya por norma amalgamar en un solo acrónimo LGTBI todos exactamente minorías sexuales como si fuesen, digamos, aliados objetivos, como si compartiesen intereses, sí, cuando la realidad es que en este aspecto son incompatibles. Son distintas. Exactamente. No solo distintas, sino antagonistas. Es decir, personas que hubiesen sido homosexuales están siendo canalizadas hacia el cambio de sexo, la transexualidad. Y la prueba de esto es que en países que sí son homófobos, porque el nuestro no lo es, diga lo que diga la ley parte de una imagen de España pues totalmente distorsionada y falseada, ¿no? España es uno de los países más grandes del mundo, según la informes patriarcales y todo eso, etcétera. Pero los países que sí son hostiles a la homosexualidad, países islámicos típicamente, por ejemplo, la República Islámica de Irán, donde hasta hace 2 días los estaban tirando desde la azotea a los homosexuales, en cambio, no sé si sabes esto, está muy bien vista la transexualidad, muy bien vista, promocionada y facilitada legalmente, porque claro, un chico al que le gusten los hombres, pues le dicen, no, tú en realidad eres una chica, venga, cámbiate de sexo. Entonces y ya no tienen problema. Será una mujer trans heterosexual en lugar de un hombre homosexual. Así es. Bueno, yo quería que me comentaras también un poquito el tema de las sanciones, porque como tú decías antes, hay del que disienta de todo esto, hay del que le lleve la contraria. O sea, en fin, mis familiares que se han encontrado en los colegios siendo profesores con niños de este tipo, con este problema, pues bueno, no se le ocurre, ¿no? Caería el peso de la ley, ¿no? Y ya todavía antes de que esta nueva ley trans esté aprobada. Las sanciones son fuertes, ¿no? Sí, las sanciones pueden llegar hasta los 150.000 euros y para las infracciones muy graves y la pérdida de la licencia profesional para los psicoterapeutas. O sea, que nadie se le ocurra hacer una terapia de conversión, de ayuda. Es que la terapia, lo que ellos llaman terapia de conversión, queda explícitamente prohibida, tanto en lo que se refiere a la homosexualidad como en lo que se refiere a la disforia de género. Con lo cual, alguien que padezca realmente disforia ya no podrá encontrar un profesional dispuesto a ayudarle a reconciliarse con su cuerpo, a reconciliarse con su verdadero sexo biológico. Bueno, se le orienta obligatoriamente hacia el cambio de sexo, ¿no? Eso está en el artículo, te lo voy a leer para que veas que no exagero. El artículo, ¿dónde está esto? La prohibición el artículo 17. Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento en cualquier forma destinados a modificar la orientación o identidad sexual. Aquí el término clave es identidad sexual. Esto no lo sabe todo el mundo. Cuando ellos hablan de identidad sexual no se refieren al sexo biológico, se refieren al sexo autopercibido o autoatribuido, elegido. ¿no? Exacto. Pues no puedes intentar modificar la identidad sexual de nadie, y la vulneración de esta prohibición se considera infracción muy grave, castigable con hasta 150.000 euros de multa y sobre todo el cese de la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora por un término máximo de 3 años. Sí, no es como decimos aquí poca cosa, no es moco de pavo. 150.000 euros para nuestros amigos del otro lado del charco, pues son como más o menos 150.000 dólares. Y bueno, y es la estigmatización de por vida. De hecho, le decimos a nuestros amigos que sabemos que hay personas que siguen intentando ayudar a estos casos de disforia desde la clandestinidad. Y si nos ven a algún joven con este tipo de problemas, que nos escriban a nuestras redes para que nosotros les pongamos en contacto, una vez comprobado sus verdaderas intenciones, con estos profesionales que les van a ayudar. O sea, realmente esto hay que hacerlo como si estuviéramos, bueno, en el Imperio Romano o bajo cualquier dictadura nazi, ¿no?
Lo Francisco José. paradójico de esto es que la inspiración teórica de todas estas leyes es la libertad sexual, o el incremento de la libertad sexual. Claro, es una libertad unidireccional, es la ley del embudo, es la máxima libertad para hacerse homosexual o transexual, para cambiar de sexo, pero ninguna libertad para pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad o para escoger una solución a la disforia de género que no sea la transexualidad, ¿no? Francisco José, así como para ir resumiendo, ¿tú puedes enumerar los derechos que vulnera esta ley para que tengamos esa visión de conjunto de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, todos vemos que, bueno, hay dificultades a partir de ahora, o las habrá, para las competiciones deportivas, ¿no? El típico hombre que dice que es mujer y gana a todas las demás mujeres según en qué competiciones, o esta que hubo hace poco de natación. También, bueno, hace poco en España yo creo que se ha dado a la luz pública con toda la intención para que el sector socialista del gobierno y no el podemita también tuviera algo que decir en estas leyes, pues que un hombre agredió a su mujer, pero a la hora de detenerse pues ya había iniciado su transición de género para librarse de que le aplicaran la ley de violencia contra la mujer, por esto que él era mujer ya. Entonces, aparte de toda esta picaresca, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Tú que es tu materia, digamos, profesional, aparte de ahora de la política, los derechos naturales que vulnera. Hombre, el más importante de todos es el derecho a la integridad física, que es vulnerado por esta aplicación de la llamada terapia afirmativa. La terapia afirmativa a adolescentes inestables, adolescentes con problemas psicológicos, a los que se les va a hacer creer que su problema es pertenecer al sexo equivocado, es tener un cuerpo, estar atrapados en el cuerpo equivocado, ¿no? Esto me parece lo más grave de todo. Y esto es lo que explica la explosión que decía antes. ¿Cómo es que de pronto se ha multiplicado por 44 en Gran Bretaña? No es que haya 44 más veces disforia de género. La verdadera disforia de género es extremadamente infrecuente. Se habla de una prevalencia del 0,015%. 1,5 casos por cada 10.000 niños. Era muy raro, es una cosa muy infrecuente. Parece estar relacionado con fallos de la impregnación de testosterona del cerebro durante en la etapa intrauterina, ¿no? Donde el cerebro del varón en desarrollo se impregna con testosterona, y si esto falla, pues sale un varón que es cromosómicamente varón, pero no se identifica con su propio sexo. Bueno, no ocurría casi nunca. ¿Por qué hay esta explosión? Pues porque hay un fenómeno de moda, de imitación, de sugestión y de adoctrinamiento, ¿no? Y entran los activistas en los colegios y le explican a los niños que quizás sean chicos atrapados en cuerpos de chica. Entonces, un niño que tenga cualquier otro tipo de problema, a lo mejor que no se siente aceptado por sus padres, que ha nacido un hermanito y tiene celos, que tiene autismo, trastornos del espectro autista, o tiene un conflicto psicológico de otro tipo, homosexualidad, como dije antes, ¿no? Persona con orientación homosexual se le hace creer que su problema es estar atrapado en el cuerpo equivocado, en lugar de dejar que se desarrolle libremente su homosexualidad. Bien, pues sugestionados por este adoctrinamiento, muchos caen a la tentación de pensar que sus problemas podrían encontrar solución en cambio de sexo. Y esto explica que se dé mucho en chicas, porque las chicas lo pasan especialmente mal en la pubertad, ¿no? A lo mejor en la adolescencia. El trauma que supone la llegada a la primera menstruación, los cambios físicos que se dan en la mujer. Eso es traumático para muchas chicas. Llega un activista de esto, les dice que cambiar de sexo es como cambiarse de peinado y que les puede ser la solución al sufrimiento. Se ha comprobado el libro este de Abigail Shrier, Irreversible Damage, el daño irreversible. Ha comprobado, se ha multiplicado. Se ha multiplicado por 4 entre las chicas norteamericanas, la transexualidad, y se da ¿cómo decirte? Hay como un contagio, ¿no? Por grupos, por clusters. O sea, una chica lo hace y unos meses después lo hacen sus amigas. Toda la pandilla quiere el cambio de sexo. Exactamente. Evidentemente, ahí no es verdadera disforia,
es emulación, es sugestión. La influencia de Internet, muy importante también, porque hay youtubers trans muy influyentes que les dicen a las niñas que nada, cambiar de sexo es como cambiar. Exactamente. Y ese libro que has nombrado lo recomendamos a todos nuestros seguidores. Daño irreversible, sí. Cambio irreversible, búsquenlo. No, cambio irreversible, no, daño irreversible. Daño irreversible, exactamente. El daño irreversible. Sí, pero he dicho la integridad física porque me parece más importante, pero muchos otros derechos son vulnerados por la ley. El derecho a la libertad de pensamiento, ya que pensar de forma distinta a lo que establece esta antropología disparatada ya pasa a ser prácticamente delictivo, o en todo caso, si se convierte todo esto en doctrina de Estado. La igualdad ante la ley, ¿no? O sea, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad educativa, ya que todo esto va a ser enseñado en los colegios, ¿no? La libertad religiosa. La libertad religiosa, porque todas las religiones tienen una visión de claro, el sexo, la familia, la naturaleza humana. Y si salgo a Lambón a leer Dios los creó, hombre y mujer, del Génesis, pues también podrían ir contra mí. Como ha ocurrido ya con algún pastor protestante en Gran Bretaña o Suecia. Te voy a leer algunos artículos, es decir, todo esto es convertido, como te dije antes, en doctrina de Estado y va a ser inculcado en la sociedad por todas las vías posibles. Y tenía aquí una enumeración de artículos. Mira, el artículo 5 dice: los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para poner en valor la diversidad en materia de orientación sexual e identidad sexual. Ojo, cuando leamos identidad sexual se nos tiene que encender la alarma, porque esto es lo del sexo autopercibido, que no tiene por qué coincidir con el sexo biológico, identidad sexual, etcétera, etcétera. Artículo 6. Los poderes públicos promoverán campañas de sensibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, etcétera. Es decir, propaganda de la transexualidad, ¿no? El artículo 20. Debe incluirse entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas el conocimiento y respeto de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI. Claro, eso lo lee cualquiera y dice, bueno, pues está muy bien la diversidad, ¿no? Bueno, es que hay que ser consciente de la trampa que hay debajo. Es decir, desde el momento que se habla de identidad sexual, se está aludiendo a todo lo que he explicado antes, a la posible disociación entre sexo biológico e identidad sexual y, por tanto, al final, eso, decirle a los niños que quizá estén atrapados en el cuerpo equivocado. El artículo 22 impone la misma directriz a la formación inicial y continua del profesorado. Todos los profesores deben ser formados en esta visión de las cosas. Artículo 24. Programas de información dirigidos al alumnado, a sus familias y al personal de centros educativos con el objetivo de divulgar las distintas realidades sexoafectivas y familiares. Y así un largo etcétera. Porque un auténtico proyecto. Un auténtico proyecto. Sí, de cambio de mentalidad. O sea, está todo pensado. Y bueno, realmente para terminar, se promete un debate donde solo quedaréis los valientes de Vox para hacerle frente a esta ley. ¿Quién va a defender e intervenir en el debate cuando se produzca? No lo sé, no lo sabemos. No lo sabe todavía, pero de hecho, en fin, Vox ha hablado claramente al respecto y bueno, daremos la batalla promulgando esto. Yo creo que es importantísimo que los padres también lo sepan, no solamente la sociedad, que sepan lo que va a venir, sino que nuestros amigos también de Hispanoamérica saben que esto va a ir para allá. Ahora vamos a dar paso a la doctora María José Mancino, que nos va a seguir hablando de todo este mundo de la transexualidad, de esta trampa trans, como le hemos venido llamando, y bueno, realmente el PIN parental, como hemos defendido durante todo este tiempo de comienzos de curso, hay que presentarlo, es nuestra única arma para dar la batalla contra esos que, como decía ahora mismo el profesor Contreras, están paseándose por el colegio de nuestros niños y hablando de todo esto, inculcándole a nuestros hijos esta mentalidad. Y bueno, daremos la batalla. Señoría, muchas gracias. Sé que estás muy ocupado, pero bueno, era necesario hablar de esto durante un ratito. Y ahora vamos a dar paso a la doctora María José Mancino, que está ahí esperando. Gracias.
profesor. Gracias, Pedro, gracias a vosotros. Un abrazo y hasta otra. Nos encontramos en las trincheras. Chao. Bien, adiós. María José, ¿estás ahí? Has estado esperando muy calladita. ¿Has escuchado todo lo que nos ha dicho nuestro doctor de cabecera, su señoría Francisco José Contreras, ¿no? Que es un auténtico ideólogo, como has visto, de toda nuestro movimiento, de toda nuestra plataforma? ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, muy agradecida porque estamos en sintonía lo que está pasando en Latinoamérica. Siempre es un paso adelante, lamentablemente, que llevan en España. Pero bueno, acá se van poniendo a tiro, ¿no? Como decimos acá, con todos los cambios. De hecho, tenemos hoy novedades en Argentina, así que te las iré comentando en relación a lo que iremos charlando seguramente. Muy bien, bueno, pues todos nuestros amigos conocen a la doctora María José Mancino porque ya ha participado de algún encuentro, pero bueno, es un placer tenerla siempre de nuevo. Y ella, como es especialista en estos temas de transexualidad, está aquí con nosotros. María José Mancino es madre de 5 hijos, es médico psiquiatra, orientadora familiar, fundadora y presidente de Médicos por la Vida en Argentina. Y también, bueno, Médicos por la Vida Internacional, ¿no? También forma parte de esa iniciativa. Ha sido psiquiatra en el Agostino Gemelli de Roma, máster en psiconeuroinmunoendocrinología. Lo dije bien, ¿no? Lo tengo ahí apuntado. De la Universidad de Favarolo, de Buenos Aires. Ha trabajado como psicoterapeuta en Rosario, orientadora familiar, realizó estudios de investigación neuronal en la Universidad Tor Vergata de Roma y en el Hospital Gemelli. Es, como digo, fundadora de Médicos por la Vida, que está extendido en 13 países del continente americano o más, y asesora honorífica del proyecto Raquel y de otras tantas iniciativas Provida, una auténtica activista Provida y un referente allá en Argentina. Es conferencista sobre sexualidad, afectividad humana, familia, educación, crecimiento, desarrollo personal, etcétera. Bueno, como digo, es un auténtico gusto, es una amiga cercana, la doctora Mancino, y una auténtica especialista en este tema, que nos dice que tienen novedades allá en Argentina. Todo esto viene, me faltó preguntar al doctor Contreras sobre la globalidad de este movimiento mundialista, ¿no? Esto nos lo quieren hacer ver desde altas esferas, ¿no? Cuéntanos novedades, María José, y ahora te preguntaré sobre el contenido de lo que es la transexualidad. Adelante. Bueno, las novedades, a ver, acá en Argentina, la ministra Carla Bisotti, famosa ministra nuestra, ¿no?, de Salud, ha incorporado la esterilización en varones, niños, ¿no?, jóvenes de 16 años y mujeres, tanto ya sea la vasectomía para los varones como para las niñas a pleno desarrollo de su adolescencia, con la ligadura de trompas. Y esto a partir de los hospitales, de los centros de salud, y por lo tanto, como vos ya sabés, de cada ministerio pasa a otro ministerio, como va a pasar con el Ministerio de Educación, ya que todo se lleva al plano del contagio social de género, o el contagio social que va llevando a la teoría queer, ¿no? Porque eso es la realidad y la finalidad de todo esto, el borramiento de las personas, de la naturaleza, de sus esferas más íntimas. Sí. No sé si ustedes esto lo tienen allá, como promovido desde el área de la sexualidad. Yo no lo tengo ubicado como que en España tengan esto ya en menores de edad. Pero bueno, hemos despertado, por así decirlo, con esta noticia que ya no nos asombra, ¿no? Sí, como ha dicho el doctor, lo van a implantar, implantar desde los 12 años, ¿no? Exacto, es un avasallamiento ya por todos lados, para aquel que no se decida o que no tenga disforia o que no tenga ninguna alteración de algún tipo con su identidad o incongruencia, como le dicen, con respecto a su sexo biológico, sí puede cercenarse llevando a la esterilidad, ¿no es cierto?
Pero bueno, ahí vamos, son las distintas aristas por las cuales se va atacando la naturaleza del hombre. Sí, sí, o sea, es que el mal se siempre está buscando formas de penetrar, ¿no? Para ir contra el ser humano, la esterilidad. En fin, no daremos muchas ideas. Realmente te quería partir de una pregunta básica. Desde el punto de vista médico, María José, ¿qué es la transexualidad? ¿Y qué dice al respecto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y el DSM, ese famoso DSM que es un manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales realizado en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? La Asociación Americana de Psiquiatría. Acá hay que hacer diferencias entre lo que es, entre lo que se dice que es, entre lo que era, me explico, y entre la experiencia que tenemos los médicos psiquiatras que tratamos personas con transexualidad. O sea, es una cosa muy distinta. Antes se decía, y de hecho estaba en el apartado del DSM-4, perdón, del DSM-5, bien lo dijiste vos, lo que pasa que también ya estaba en el DSM-4, que la transexualidad era un trastorno de personalidad, era un trastorno de la identidad de género y estaba dentro de lo que nosotros teníamos clasificado como un subcapítulo de los trastornos de identidad de género, ¿sí? A partir del cambio que se generó en 1990, alrededor, sí, de los 90, 1990, empieza un poquito antes, con presión del lobby, donde retiran y despatologizan a la homosexualidad y no queda más incluida dentro de lo que es este capítulo de trastornos de identidad de género, sucede en el más o menos 2018 lo mismo con respecto a la transexualidad. El lobby LGTB, IQ+, plus, X, Y etcétera. El lobby del abecedario. El lobby del abecedario. Lo que solicitan, presionando constantemente y ya con un lobby creado dentro de la Asociación Americana de Psiquiatras, es retirar rotundamente la patologización de la transexualidad, incluyéndolo en otra área que es la de la sexualidad, de la salud sexual. Algo parecido que pasó con aborto, las mismas artimañas con respecto a las leyes trans pasó con la ley de abortos, ¿no? Entonces, pasando a ser un problema de salud sexual y por lo tanto se resuelve desde el área médica. Entonces pasaría, tra virgolette, como dicen los italianos, entre comillas, pasaría a ser una incongruencia de género, una inconformidad, como si fuese algo que levemente molesta a la persona y que tranquilamente, como es algo que se soluciona con medicina, lo tiene que solucionar desde el punto de vista biológico, ya sea con el tratamiento puberal, con bloqueos o con tratamientos hormonales, y eventualmente, porque ahí también está el dinero y la ganancia, con las operaciones quirúrgicas. La incongruencia es completamente en todos los aspectos, porque ahora voy a hablar desde el punto de vista médico-psiquiátrico y desde el punto de vista de como psicoterapeuta, cuando uno acompaña a personas que sí realmente tienen disforia de género y que lo han vivido y que lamentablemente han sido coercionados a realizarse el bloqueo puberal, el tratamiento hormonal y posteriormente las cirugías que son ablasivas, que son cirugías de amputaciones y todo lo demás, sin haber tenido anteriormente un estudio, un diagnóstico, un acompañamiento. Esto no se trata de terapias de conversión, no sé dónde salió ese nombre, pero desde ya que no es lo que se hace con los pacientes. Con los pacientes se respeta su identidad, se respeta su historia, sí. Su trayectoria. Bueno, yo lo comenté antes, dije ese nombre, terapia de conversión, porque se utiliza, realmente no es correcto, Gracias por... Yo sé que es el nombre que se utiliza, pero digo, no hacemos terapia de conversión, hacemos terapia de acompañamiento de la historia del paciente como cualquier paciente que ha vivido alguna historia y se trabaja la historia de ese paciente, se verá qué síntomas, qué consecuencias tiene en función de su psicopatología mental y en función de su historia y de su contención familiar, pero de ninguna manera uno trata de convencer nunca a nadie, a una persona con depresión, convencer de que no tiene depresión, entonces lo que lo trata es de llevarlo a que viva más plenamente y en congruencia con su historia de vida, ¿no? Y sobre todo salvaguardando su integridad física y su integridad emocional, las dos cosas. Entonces, ¿qué dice el DSM-4? ¿Qué dice la OMS? Que son congruentes los dos,
¿Qué es lo que sucede en la realidad? Porque lo que sucede en la realidad es que son pacientes con una real disforia de género y que lamentablemente lo que se está viendo ahora, como decía el doctor Curro Contreras, no es la gran mayoría de los pacientes que se han operado que tienen disforia de género, sino es otra situación. Exacto. Muy bien. Yo quería preguntarte también sobre los bloqueos hormonales, el tratamiento hormonal. ¿Cuáles son los efectos secundarios adversos de esta hormonización, concretamente? Sí, después hablaremos también de la cirugía de amputación irreversible y de otros temas. Bloqueo hormonal y después posterior tratamiento hormonal. Acá hay que hablar de dos cosas que lamentablemente vuelve a pasar en la medicina. No estamos pensando en el paciente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un tratamiento médico o de una mala praxis? Exacto. ¿No? Un tratamiento médico no estamos hablando. Estamos hablando no lo de es. Ana. Por supuesto que ni que hablar si es menor de edad, cuando apenas está empezando a desarrollar, apenas es hipotálamo, está empezando a secretar la hormona gonadotrófica humana, ¿sí? Que tanto en los varones va a ser secretar en la hipófisis la testosterona para hacer todo el desarrollo y esa madurez del niño que va a pasar a ser un puber, o de la niña que se van a estimular los ovarios para la generación de los estrógenos con todos los caracteres femeninos que va a tener. Y no estamos hablando de que estamos curando nada. Idem aborto, no estamos curando nada. Esto no es terapéutico, es mala praxis. Hay estudios... Y un paréntesis, ¿siempre se hace en niños, adolescentes? O también, digo, desde mi desconocimiento, ¿también en adultos? No, se hace también en adultos. Las problemáticas son las mismas. Por supuesto que es mucho más grave en niños, donde están perdiendo desarrollo, dentro de los cuales, el peor de todos, ¿cuál decirte? Hay inmadurez del estancamiento del desarrollo cerebral. Pueden tener niños con coeficiente intelectual bajo, justamente ese cerebro no se desarrolla normalmente, no se desarrolla normalmente la parte frontal cognitiva, no se desarrolla normalmente la parte emocional y volitiva de ese paciente. No sabemos qué otros efectos graves e irreversibles pueda tener, porque es algo que se está haciendo relativamente hace poco. He leído algunos estudios que se han comenzado a hacer desde 1998, pero como muy pocos casos, y ahora ya es, como decía el doctor, como un auge que parecería que los médicos han perdido su sentido de ética, de bioética, de razón, por el bolsillo, por algún otro motivo que ellos mismos podrán juzgar, ¿no? Pero en estos pacientes, el cerebro, las alteraciones a nivel de patologías mentales que empiezan a surgir, las tendencias al suicidio, pensamientos suicidas, y ni que hablar de todos los aparatos locomotor, la densidad ósea en los varones, el desarrollo de la altura, el desarrollo de todos los caracteres sexuales femeninos o masculinos, la infertilidad y la esterilidad, y por supuesto, a largo plazo, trastornos cardiovasculares, ¿sí? Como hipertrofia del miocardio cardíaco, cáncer de próstata, pacientes que se tienen que constantemente controlar el laboratorio muy seguido por el tema de colesterol, de hipertensión. Entonces, no es solo el sistema estereotípico que le cambia a la persona, que se ve más masculina o menos masculina o más femenina, sino también todos los efectos deleterios que tiene, cataratas en el sistema ocular. Entonces, digamos, ¿qué estamos haciendo cuando pretendemos...? Es tremendo todo lo que me has dicho, ¿eh? Para un profano como yo, me has puesto los pelos de punta, como se suele decir aquí. Tendría que estar informados, o sea, como vos decías bien, ante los padres, no solamente los médicos, porque generalmente los papás y los pacientes tienen una muy buena actitud frente al médico con el cual confían y delegan, ¿no es cierto?, a su hijo, o delegan el saber ante una persona que se supone que tiene más criterio, ¿no? Pero en este caso hay que saber diferenciar el criterio con respecto a la ideologización de ese profesional. Entonces, un profesional que respeta al paciente, que piensa en su integridad física, no es ideologizado, es éticamente correcto, sea del lado que esté el paciente, lo va a acompañar siempre hasta el bien, y nunca inclinándolo para que sea una persona enferma, ¿no? Exactamente. Y también, por supuesto, los tratamientos de irreversibles, de amputación, ¿no? Y de
y de físicos, ¿no? Digamos, tienen que tener unas consecuencias también pues tremendas, ¿no? Hay un punto que yo tenía apuntado aquí para preguntarte, la ocultación de los suicidios en las personas transexuales. He leído algo al respecto, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar? Mira, sí, lo ocultan ambos lados, porque no sé si vos habrás visto que en este caso tanto las feministas socialistas están en contra, ¿no? No de los trans, no de las personas trans, porque uno no está en contra de ninguna de las personas, sino en contra de las leyes que intentan Sí, proponer sí, como ha dicho el doctor Contreras, exactamente. estos grupos. Ellos dicen de alguna manera que la cantidad de suicidios está asociada por la presión que tienen social justamente del lobby o de las personas transófobas, no sé cómo se dice. Sí, homófobas no, sino transfobas. Sí, transfobas debe ser el término, este neologismo que también es parte de esta guerra dialéctica, ¿no? En este caso, digamos, ellos lo argumentan desde ahí, cuando en realidad está argumentado porque no hay un estudio y un acompañamiento psiquiátrico y psicológico de estas personas. La gran mayoría no cura su disforia, sino que la agrava no complaciendo este deseo, que en realidad no es un deseo, sino que es una carencia afectiva. Conviene, digamos, tratar de trabajar y de pensar a los pacientes, a las personas, en toda su integralidad, y no solamente desde el deseo o ese capricho, sino desde la historia de vida de ese paciente. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué hay una distorsión con su propio cuerpo, con su sexo biológico, con su sexo cromosómico? ¿No es más fácil, digo yo, preguntar y trabajar haciendo a la persona pensar críticamente qué parte de historia de su vida en esos 8, 13 años en las niñas y 9, 14 años en los varones, qué pudo haber pasado en esa transición de la identidad donde se forja la identidad con respecto a su relación materna-paterna, si hubo trauma temprano, si hubo violaciones y abusos? En la mayoría de los casos de personas que se han transformado, ha habido todas estas situaciones. Te lo puedo asegurar. Exacto. No hay estudios científicos que quieran avalar esta historia de vida. Y por supuesto tenemos que estar dispuestos a poder ayudarlo, y yo también me brindo dentro de las personas que pueden ayudar a otras personas a sanar su historia de vida. Punto. Mirá qué sencillo, sanar su historia de vida, ¿no? Porque una cosa es lo que vende la sociedad, una cosa es lo que venden los mismos hospitales, ¿sí? No nos olvidemos que algunos países como Suecia, Finlandia, Inglaterra, están retirando sus clínicas por la cantidad de querellas que han recibido, pero previamente distintos hospitales como el Hospital Infantil de Boston, el Hospital de Pittsburgh, el Hospital Nacional de la Niñez en Washington, D.C., no solo que pasaban videos promocionando lo bueno, toda la parte empática positiva, de dejar de ser quien somos y dejar al libre albedrío, ¿no es cierto?, de desarrollar este deseo de ser otro en el cuerpo de otro, como algo bueno, sino que también inclusive estaban haciendo esterectomías a niñas de 16 años. Entonces, en Inglaterra, ¿no? eso pasó en Estados Unidos, en Washington, En D.C. Estados Unidos. Exacto, y en Inglaterra han pasado el tema de los videos y las histerectomías como afirmación de género. Perdón que justo me había sonado un celular. En Boston también lo hicieron, es verdad, pero en Estados Unidos con el tema de afirmar el género. O sea, el borrado, como dicen, de las mujeres en su máxima expotencia. O sea, acá deberíamos estar muchas mujeres. Borrar a las mujeres y borrar a los hombres. Exactamente, esa es la clave. Exactamente. Esa es la clave. Con que la mitad de lo que nos has dicho se lo dijera a alguien, ojalá te escuchara nuestra ministra Irene Montero, pues ya sería de peso suficiente para retirar esa ley que ella personalmente se ha empecinado en meter cuando realmente el gobierno no quería, ni siquiera el gobierno, porque exactamente como hemos hablado durante el encuentro de hoy, muchas feministas de verdad no quieren, muchas feministas ligadas al Partido Socialista. Entonces, lo que pasa es que, claro, una persona que dice que los niños tienen derecho
de tener relaciones sexuales con quien quiera, también con adultos, y que eso es un derecho suyo, como ha dicho estos días anteriores, pues claro, no creo que la puedas convencer porque falta lo que tiene que faltar, que es dos dedos aquí en la azotea, ¿no? En fin, bueno, para ir terminando, yo quería que también me hablaras desde tu experiencia con personas, yo sé que has dialogado, has tratado, conoces a muchísimas personas bueno, trans, ¿no? Que o bien se han arrepentido de alguna forma, bien lo que sea. ¿Cuál es esa experiencia, no? ¿Qué es lo que a ti más te llama la atención cuando estás con estas personas, ¿no? Háblanos un poquito. Bien, para mí son como cualquier paciente, ¿sí? Es la historia de vida de cualquier paciente. No siento ni hago ningún tipo de distinción. En ese sentido, es absolutamente profesional el tratamiento de estas personas y el acompañamiento. El paciente lo que hace es trabajar su propia historia de vida, su autoconocimiento, ¿sí? Puede empezar a encontrar dónde estuvo, tal vez si lo quiere relacionar con esto, ¿no? No es lo único que se trata, la transexualidad, ni mucho menos, es parte de toda su historia de vida, porque no, es como una consecuencia de otros trastornos, ¿sí? Que quede claro eso, es una consecuencia de otros trastornos en los cuales estaba ya sedimentado, ¿sí? Es como la persona, valga la amplísima diferencia, que ha vivido un aborto, es la consecuencia de otros trastornos previos que hubo en la historia de vida de esa persona, no es una decisión que haya podido tomar con toda la plena conciencia de lo que hacía. Lo mismo pasa en la persona que ha transitado. El punto está de que cuando es una persona ya que ha estado demasiado tiempo viviendo en esa transición físicamente, por más que la persona haya tomado conciencia de su situación, de su historia de vida, si no hay una verdadera transformación interior en todos los aspectos de la historia de la vida de esa persona, es difícil, inclusive humanamente y mentalmente y físicamente, de transicionar. Hay que tener un buen acompañamiento de ese paciente, tanto de nivel psicológico, psiquiátrico como clínico, para que pueda transicionar, porque estaríamos hablando de una nueva transición, ¿sí? Ajá. Riesgo de vida, con riesgo de vida. Por eso no hay que juzgar si la persona está todavía en una situación transicionado, digamos, porque no pertenece al mismo sexo biológico al que está, sino que pertenece a aquel deseo de género, porque todo tiene toda una implicancia de clínica de vida. Inclusive, si buscas, hay muchos testimonios de personas y jóvenes que están transicionando, lo difícil que es clínicamente, y que además el mismo sistema que los llevó a transicionar no los ayuda para volver a su sexo biológico, ¿sí? Son pacientes / clientes de por vida. Claro, claro. Exactamente, y ahí se entiende mucho de lo que hay ahora, ¿no? Quizás Irene Montero, la ministra vuestra, todos ellos sean simplemente peones de alguien que quiere manejar planetariamente, y donde hay también mucho dinero de por medio, donde hay también mucho dinero de por medio. La salud, la medicina es dinero de por medio. Entonces se crean no solo pacientes crónicos por la hormonización, porque la van a necesitar todos los meses del año, cada 3 meses se hacen las hormonizaciones, sino las operaciones y después las alteraciones propias de todo lo que implican eso. ¿Cómo se va a curar el cáncer de próstata, la pérdida de la densidad ósea, la osteoporosis, las alteraciones de tiroides? Digamos, ¿cómo se van a curar todo eso? Amén de que no se desarrolla en plenitud la persona cognitivamente. Entonces estamos hablando de realmente un transhumanismo dentro de lo que es esta teoría queer, ¿no? Que la están incorporando en todos lados. Esto es la época del post-moderno, ¿no? El hombre posmoderno que deja de ser hombre. Exactamente. Y bueno, como ya saben todos nuestros seguidores, todo envuelto en
en un halo de buenismo, de que, bueno, vamos a ayudar a los pobrecitos personas, vamos a respetar, vamos a darle cabida, la igualdad, en fin, y el respeto. Realmente, si muchos de nuestros oponentes, de las personas que nos gritan en la calle cuando repartimos el PIN parental, como nos pasó el otro día, o todo ese radicalismo, supieran que tenemos amigos en nuestras filas transexuales, que han sido incluso hormonados, operados, que están muy arrepentidos, o que simplemente no quieren ser parte de ese lobby, no quieren ser utilizados, quieren sentirse libres. Aquí, en Cádiz, donde yo estoy, hay uno en nuestro equipo que está así. Claro que en una ciudad como Cádiz, gobernado por un radical como es José María González Kichi, famoso por sus tonterías y por su amor al carnaval, y no por hacer nada por la ciudad. Claro, ellos no pueden aparecer, no pueden dar la cara, no pueden dar su testimonio, serían linchados, ¿no? Serían traidores, ¿no? A ese lobby que bueno, que nos escrachea. En fin, tendríamos que hablar mucho, María José, y yo te agradezco enormemente, igual que antes a nuestro doctor Contreras, a su señoría, como yo le digo, todo el bien que hacéis. No solamente este ratito que nos habéis dedicado a hablar de la trampa trans, él desde el punto de vista político, legislativo, social, y tú desde el punto de vista médico. Pero te quiero poner en un compromiso antes de despedirnos, que es, hemos hablado de estos aspectos, pero aquí en España y en México también tienen que estar muy atentos. Esto va a venir. Yo creo que hay algo para completar este encuentro que deberíamos de hacer y te voy a pedir que lo hagamos en otro, y es traer a una persona trans, a una persona que bueno, ha hecho la de transición o no, ya veremos quién, de todas las personas que tú conoces, de este lado del charco o del otro, y la entrevistes y hagamos otro encuentro contigo y con ella, y en fin, si no es abusar de tu tiempo, yo te lo pediría, que volvieras. Parte de mi misión, parte de mi tarea, y yo creo que cualquiera de las personas que pueda hablarles va a estar encantada de estar presente para ayudar y para prevenir, sobre todo a los papás que estén atentos, a los niños, presencia de padres en casa, presencia educativa de los padres, mucho diálogo con los hijos, mucha presencia en la adolescencia, menos redes sociales, más libros. Y bueno, ahí, educando a los hijos en esto, ¿no? Que es la fortaleza, que es la virtud, evidentemente, más necesaria en este momento. Muy bien, pues muchísimas gracias, María José. Nosotros volveremos dentro de 15 días con un tema interesantísimo. Vamos a intentar abordar todo el tema de la nueva hispanidad y ya diremos cómo. Será una sorpresa para nuestros seguidores. Nada más, ha sido un honor como siempre y lo sabes de verdad el tenerte por muchos motivos. Eres un auténtico lujo para nosotros, María José. Muchísimo, muchas gracias a usted. Muchas gracias, María José, hasta pronto.